El 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los mayores desastres tecnológicos de la historia. Una explosión en la central nuclear de Chernóbil cambió para siempre la percepción mundial sobre la energía nuclear. Lo que comenzó como una prueba técnica terminó liberando una nube radiactiva que cruzó fronteras y dejó una huella imborrable en millones de personas. Pero más allá de la tragedia conocida, existen detalles sorprendentes, decisiones críticas y consecuencias inesperadas que pocos comprenden en profundidad. En este video vamos a explorar las curiosidades más impactantes del accidente de Chernóbil, descubrir cómo un solo error pudo alterar el equilibrio político, ambiental y humano del planeta. En la madrugada del 26 de abril de 1986, los operadores del reactor 4 realizaban una prueba de seguridad destinada a comprobar si las turbinas podían generar energía residual en caso de fallo eléctrico. Para ejecutar el ensayo, desactivaron varios sistemas automáticos de protección, reduciendo el reactor a niveles inestables. Esa combinación de decisiones técnicas y fallos de diseño creó una situación extremadamente peligrosa. El reactor RBMK tenía características que lo hacían inestable a baja potencia, algo que los operadores no comprendían completamente. Cuando intentaron detener la reacción presionando el botón de emergencia, el diseño de las barras de control provocó un aumento súbito de potencia. En segundos se produjeron 2 explosiones que destruyeron el núcleo y liberaron material radiactivo a la atmósfera. La explosión se produjo a la 1:23 de la madrugada, cuando la mayoría de los habitantes de Pripyat dormían. El estruendo despertó a muchos vecinos, que observaron desde sus ventanas un resplandor azul brillante sobre la central. Nadie fue informado de inmediato sobre la magnitud del accidente, y durante horas la población permaneció expuesta sin comprender el peligro invisible que los rodeaba. Los bomberos llegaron pocos minutos después sin equipos adecuados para enfrentar radiación intensa. Combatieron incendios en el techo del reactor sin saber que estaban recibiendo dosis letales. La falta de información inmediata y la demora en reconocer el desastre contribuyeron a que la exposición inicial fuera mucho más grave de lo que habría sido con una reacción rápida. Pripyat era una ciudad moderna construida para albergar a los trabajadores de la central nuclear y sus familias. Contaba con escuelas, hospital, cine y un parque de atracciones que iba a inaugurarse días después del accidente. Tras la explosión, las autoridades ordenaron la evacuación 36 horas más tarde, asegurando a los residentes que regresarían pronto, lo que hizo que dejaran pertenencias y recuerdos atrás. Casi 50.0 personas abandonaron la ciudad en autobuses escoltados, llevando solo lo imprescindible. Nunca volvieron a vivir allí. Con el paso de los años, los edificios quedaron invadidos por la vegetación y el deterioro. Hoy Pripyat se mantiene como símbolo congelado del desastre, con aulas intactas, juguetes olvidados y la famosa noria oxidada como testigo del pasado. Casi 50.0 personas abandonaron la ciudad en autobuses escoltados, llevando solo lo imprescindible. Nunca volvieron a vivir allí. Con el paso de los años, los edificios quedaron invadidos por la vegetación y el deterioro. Hoy Pripyat se mantiene como símbolo congelado del desastre, con aulas intactas, juguetes olvidados y la famosa noria oxidada como testigo del pasado. Tras la explosión, el gobierno soviético movilizó a cientos de miles de personas para contener la catástrofe. Estos trabajadores, conocidos como liquidadores, incluían soldados, mineros, ingenieros y voluntarios. Su misión era retirar escombros radiactivos, construir estructuras de contención y limpiar áreas contaminadas, muchas veces con información limitada sobre los riesgos reales que enfrentaban. Muchos liquidadores trabajaron en turnos de pocos minutos sobre el techo del reactor para evitar una exposición prolongada. Utilizaban protección básica que resultaba insuficiente ante los niveles extremos de radiación.
Su intervención fue crucial para evitar una contaminación aún mayor. Pero el costo humano fue alto y sus efectos en la salud continúan siendo objeto de estudio. Tras la fusión del núcleo, una mezcla de combustible nuclear, hormigón y metales derretidos fluyó hacia los niveles inferiores del reactor. Al enfriarse, formó una masa sólida conocida como pie de elefante por su forma irregular y textura rugosa. Durante años fue uno de los materiales más radiactivos del planeta, capaz de emitir dosis letales en pocos minutos. Cuando fue fotografiado por primera vez, la radiación era tan intensa que dañó equipos y afectó a quienes se acercaron. Con el paso del tiempo, su nivel de radiación ha disminuido, pero sigue siendo extremadamente peligroso. Esta masa solidificada representa una evidencia física del poder destructivo de una fusión nuclear descontrolada. Tras la explosión, enormes cantidades de material radiactivo fueron liberadas a la atmósfera y transportadas por corrientes de aire a miles de kilómetros. Días después, una central nuclear en Suecia detectó niveles anormales de radiación en sus trabajadores. Esto obligó a investigar el origen y puso en evidencia que había ocurrido un accidente grave en territorio soviético. La nube contaminó amplias zonas de Europa afectando cultivos, ganado y fuentes de agua. En varios países se prohibió temporalmente el consumo de leche fresca y productos agrícolas. El incidente demostró que un accidente nuclear no reconoce fronteras y puede convertirse rápidamente en un problema internacional de gran escala. Tras el desastre, se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central para limitar la exposición humana. Miles de personas fueron reubicadas permanentemente, dejando pueblos y campos abandonados. Con el paso de los años, la ausencia casi total de actividad humana transformó el área en un entorno inesperadamente favorable para la vida silvestre. Lobos, alces, caballos salvajes y otras especies comenzaron a multiplicarse en la región. Algunos estudios sugieren que, pese a la radiación, la falta de presencia humana ha permitido una recuperación ecológica notable. La zona se convirtió en un laboratorio natural único para analizar los efectos a largo plazo de la contaminación radiactiva en ecosistemas completos. Tras el accidente, se construyó apresuradamente una estructura de hormigón y acero conocida como sarcófago para cubrir el reactor destruido. Fue levantada en condiciones extremas y con gran riesgo para los trabajadores. Aunque logró reducir la liberación de radiación, su diseño no estaba pensado para durar décadas sin deteriorarse. Con el paso del tiempo, surgieron grietas y riesgos estructurales. Por ello, en 2016 se instaló una gigantesca estructura metálica llamada Nuevo Confinamiento Seguro. Esta cubierta móvil, una de las mayores jamás construidas, permite contener la radiación restante y facilitar el desmantelamiento controlado del reactor en los próximos años. El accidente provocó un aumento significativo de casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños expuestos a yodo radiactivo. Miles de personas fueron diagnosticadas en los años posteriores, lo que obligó a implementar programas médicos específicos y controles sanitarios continuos en las regiones más afectadas. Además del impacto físico, las consecuencias psicológicas fueron profundas. La ansiedad, el estigma social y el desplazamiento forzado afectaron a generaciones enteras. El desastre no solo dejó una huella biológica, sino también emocional y social que aún se estudia como parte integral de sus efectos duraderos. En los primeros días tras la explosión, las autoridades soviéticas minimizaron públicamente la gravedad del accidente. La información fue controlada estrictamente y la evacuación no se realizó de inmediato. Esta falta de transparencia generó críticas internacionales cuando la magnitud real comenzó a conocerse. La gestión comunicativa del desastre afectó la confianza pública y se convirtió en un símbolo de los problemas estructurales del sistema soviético. Muchos historiadores consideran que Chernóbil contribuyó indirectamente al debilitamiento político de la Unión Soviética en sus últimos años.
evidenciando fallos en la gestión de crisis y en la cultura de seguridad.